Cuando estás empezando, estás lleno de ganas. Quieres aprender, crecer, que te vean. Y entonces aparece alguien que habla con autoridad, que dice conocer a la gente correcta, alguien que parece que ha llegado a donde tú quieres llegar. Y tú quieres creerle. El problema no es que confíes, el problema es que muchos aprenden demasiado tarde que el poder más fácil de fingir es el poder de abrirte una puerta. En este mundo te vas a encontrar muchas veces con gente que son solo una fachada, y si no aprendes a mirar más allá del brillo superficial, si no desarrollas el hábito de hacer preguntas incómodas, puede que acabes pagando un precio muy alto. ¿Qué es lo que realmente queremos cuando empezamos? ¿Queremos crear? ¿Queremos que nos vean? ¿Queremos hacer arte? ¿Queremos que nos aplaudan? Según las respuestas que vas a dar a estas preguntas, va a definir el camino que vas a seguir para conseguirlas. La ambición no es el problema, es la prisa. Y sobre todo, no entender de dónde viene ese deseo tan urgente de llegar. Cuando lo que quieres es validación, reconocimiento, que te digan que vales, entonces cualquier cosa empieza a parecer válida. Y es ahí donde empiezan los peligros, porque cuando no sabes bien lo que buscas, es fácil que otro venga y te lo ofrezca, a cambio de algo que tú ni siquiera sabes que estás entregando. Si me acerco a él, me escucharán. Si me dejo ver con ella, me abrirán puertas. Y lo que parece una estrategia, a veces solo es desesperación bien vestida. Y sin embargo, la verdad muchas veces no nos interesa, porque estamos demasiado ocupados persiguiendo espejismos. La mayor desesperación es no querer ser uno mismo. Y en este mundo a veces, con tal de ser alguien, te alejas por completo de quién eras. Lo que voy a contar ahora no es una anécdota cualquiera. Es algo que presencié, que marcó a alguien muy cercano a mí y que me confirmó muchas cosas que yo ya intuía. Hace años, durante una gira de conciertos, conocí a Marcus. No era el jefe directo, pero se encargaba de gestionar todo. Coordinaba músicos, cantantes, equipos, y lo hacía con esa actitud que tienen algunos que parecen saber más de lo que en realidad saben. Era encantador, hablaba alto, decía que tenía contactos en todas partes, y lo decía con tanta seguridad que era difícil no creerle. En el grupo había una guitarrista joven. Tenía mucho talento, era guapísima, era ambiciosa. Ella no conocía aún los mecanismos del mundo al que quería entrar. Solo sabía que quería avanzar. Y Marcus la detectó enseguida. No tardó en desplegar su estrategia. Le empezó a hablar de oportunidades, de productores, de nombres que sonaban importantes. Le prometió accesos que supuestamente solo él podría darle. Y mientras tanto la seducía sin pudor delante de todos. Alguna de nosotras le hizo una pequeña advertencia a esta chica, pero ella lo atribuía a que estábamos celosas, así que no nos hizo ningún caso y ya se veía venir lo que iba a ocurrir, porque no era la primera vez. Y pasaron los meses y un día en el camerino la vimos llorando. Estaba rota y al final habló. Nos dijo que se sentía usada, que se había metido en una relación esperando que eso la ayudara a avanzar, pero que ahora sabía que todo había sido una mentira, que Marcus no tenía ese poder, que no tenía esos contactos que decía tener y que no tenía nada real que ofrecerle. Solo una promesa vacía, envuelta en mucho carisma. Nosotras la escuchamos y le dijimos la verdad, lo que ya le habíamos dicho, que Marcus era un experto en eso, que ya lo había hecho antes y que todo lo que le había contado eran fantasías para parecer más deseable, que todo había sido una construcción. Pero también le dijimos algo más, le dijimos que ella también tenía que asumir su parte de culpa, porque ella había elegido ese camino, que no es un buen camino. Si haces ese tipo de cosas en esas direcciones y tal, pues te expones a que el suelo se hunda bajo tus pies. La conversación fue dura, pero fue necesaria, porque lo que nadie te cuenta es que el mayor peligro en esta profesión no es que te mientan, es que tú te mientas a ti misma, creyendo que el atajo es un puente y que el precio que pagas por subir no te lo devuelven si luego caes.
Y pensaréis, es un caso aislado, pero no. Pensaréis que fue mala suerte. Y es que esto es algo que lo he visto muchas veces. Con el tiempo empiezas a ver los mismos patrones repetirse. Otro caso distinto, pero igual de triste, fue el de otro compañero, casado, con hijos, con aspecto serio, con mucho talento, que tenía muchísima hambre de reconocimiento. Y durante un evento del mundo del entretenimiento, alguien, una figura con cierto poder aparente, se le acercó, le hizo creer que podía ayudarle a entrar en una editorial importante, le prometió acceso, visibilidad, una oportunidad de oro, siempre con un tono sutil, pero cargado de intención. Lo que quería no se lo dijo con palabras explícitas, pero se lo empezó como a insinuar, pues con silencios, con gestos, la típica frase de te podría presentar a alguien, pero ya sabes cómo funcionan las cosas. Y él acabó cediendo. Y le entregó algo que, como él admite hoy en día, iba en contra de sus propios principios. Lo hizo por miedo a quedarse fuera, lo hizo porque quería llegar a más. Y después de ese evento, ¿sabéis lo que pasó? Que le bloquearon. Y no volvió a saber nada. Nunca se concretó ninguna reunión, ningún contacto, ningún proyecto. Solo quedó el vacío y la culpa. Lo hizo por y para nada. Y eso es lo más doloroso de estos casos, que cuando se rompe la ilusión, te das cuenta de que te traicionaste a ti mismo por algo que ni siquiera fue real. No hubo poder, ni puerta, ni oportunidad, solo una fantasía diseñada para alimentarse de tu deseo. Y estas historias se repiten hasta la saciedad, cambian los nombres, los lugares, los estilos, pero el guión es el mismo. Promesa, sed, mentira, silencio. Para entender por qué estas cosas pasan, tenemos que mirar dentro de nosotros, no solamente hacia afuera. Porque la manipulación no solamente empieza con una mentira, también empieza con una necesidad no resuelta. Todos en algún momento hemos querido que alguien nos vea, que alguien nos diga, tú vales, tú puedes llegar lejos, yo te ayudaré. Y cuando alguien nos lo dice con mucha autoridad, con seguridad, y además ofreciéndonos una promesa que suena a salvación, es fácil dejarse llevar. Y es que una de las preguntas centrales de nuestras vidas es, ¿y tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer para conseguir lo que deseas? ¿Dónde está tu límite? Tal vez no todos los deseos merezcan ser satisfechos. Y no todos los caminos hacia ellos son caminos legítimos. En el mundo artístico, como en tantos otros, hay algo que se infiltra de manera silenciosa y es la tentación de tomar atajos. El deseo de avanzar rápido. A veces sin merecerlo del todo, apoyándose no solamente en el talento ni en el trabajo, sino en relaciones interesadas, en favores implícitos o pactos informales que corrompen la esencia de lo que decimos que queremos construir. Y la ambición en sí no es mala. Lo que la convierte en destructiva es cuando no se guía por principios, cuando no está arraigada en la verdad, sino en la apariencia, cuando no queremos hacer algo grande, sino queremos ser alguien grande y a cualquier precio. Lo que está en juego aquí no es solamente el éxito o el fracaso, es el alma. Es el sentido de uno mismo, la dignidad, la coherencia interna. Pascal decía, el hombre no es ni ángel ni bestia, y el problema es que quien quiere hacer de ángel termina haciendo de bestia. Y quien cree que puede moverse en este mundo entregando favores íntimos a cambio de visibilidad, pensando que está siendo astuto o empoderado, no está ganando nada. Está hipotecando su futuro y, peor aún, su identidad. Quien entra en una relación con alguien solo porque cree que esto le va a abrir puertas, está comerciando con su dignidad. Y nadie le ha obligado. Ha hecho una elección. Toda decisión tiene un precio. Pero hay precios que no se pagan con dinero ni con tiempo. Se pagan con uno mismo. Muchos creen que pueden jugar con el sistema, con su cuerpo, con su encanto, con su disponibilidad, como si pudieran salir ilesos, como si pudieran después volver a ser quienes eran. Pero no funciona así. Lo que ocurre después es que ya no te reconoces, porque ya no sabes si lo que has conseguido lo merecías o si fuiste un producto más de un intercambio silencioso. El valor de tu arte, el valor de tu creación, el valor de tu cuerpo, de tu alma, de tu presencia, todo se contamina. ¿Y sabes lo que le pasa a muchos que toman ese atajo?
No que no triunfen, porque algunos sí que llegan muy lejos, sino que algunos ya no pueden disfrutar de lo que logran, porque saben cómo lo consiguieron y saben que eso les persigue. Duerme con ellos, habla con ellos en el silencio. Y para los que no llegaron a ningún sitio, la herida es aún peor, porque tienes la sensación de haber hecho todas esas cosas para nada, de haberte traicionado y no haber obtenido ni siquiera una recompensa a cambio. Esa herida tarda años en cerrarse y algunas nunca se cierran. Así que esta es una invitación a que nunca perdamos el respeto por nosotros mismos, porque si lo perdemos, todo lo demás, la fama, la visibilidad, el éxito, se convierten en una burla, porque no hay maquillaje, ni aplauso, ni portada que tape todo eso. Este no es un discurso sobre lo que está bien o lo que está mal. Este es simplemente un recordatorio de que si tú eliges vender algo que ya no puedes recuperar, como tu dignidad, tu integridad, tu esencia, la pregunta no es si lo hiciste por un buen motivo, sino si realmente sirvió de algo. Y no hay éxito ni fama que pueda llenar ese vacío una vez que te has traicionado a ti mismo. Estos ejemplos que he puesto no son cosas excepcionales, son patrones que se repiten una y otra vez en todos los ámbitos de la vida, en todas las industrias, porque las tentaciones no son fáciles de reconocer, porque siempre vienen con promesas brillantes, con palabras amables, con una sonrisa engañosa. Y siempre te dicen lo mismo: solo es un paso, solo es un gesto, solo es un sacrificio pequeño. Pero ese pequeño sacrificio es el principio de algo mucho más grande. Es el principio de la cadena que te arrastra, que te consume, que te define por lo que haces, no por lo que eres. Y esa es la trampa. Tú te crees que estás ganando algo cuando en realidad estás perdiendo lo único que realmente te pertenece: tú mismo. Por eso, mi sugerencia es que elijas el camino largo, aunque sea más difícil, que elijas la verdadera autenticidad, aunque eso no te haga el más popular, que elijas mantenerte íntegro, aunque todos los que tengas a tu alrededor te digan que eso no es importante, que eso no te va a llevar a ningún lado. Porque lo que no se ve en el camino es lo que realmente importa, y lo que importa al final es que te mires al espejo cada día y digas: he sido fiel a mí mismo. Y ese es el verdadero éxito. Y aunque no siempre llegues a donde querías llegar, aunque no siempre te dé lo que esperabas, te garantiza lo más valioso: tu paz interior. Sarah, yo soy Sarah, y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla